transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires con ocasión de un encuentro internacional en que se está impulsando la defensa de valores jurídicos fundamentales en una perspectiva de construir nuevos avances que consoliden lo logrado y que permitan incorporar la defensa. Decía que en esa perspectiva de una jurisdicción global, creemos que vale la pena reflexionar sobre la creación de una jurisdicción regional en la que abordemos otros temas que no son de derechos humanos, pero que afectan al final del día la convivencia de nuestra gente. Temas como la trata de personas, como el lavado de activos, como las organizaciones criminales que están atrás de estos delitos, podamos procesarlos de una corte de los países de la región, este es el caso concreto de la UNASUR, en la que tendría dos características fundamentales. Una, de que sean delitos que están cometidos por organizaciones criminales, y dos, que el impacto de este delito tenga un efecto en dos o más países de la región. Y la idea es que esta Corte tenga una capacidad jurisdiccional y de competencia territorial en toda la región. Creemos que en esa medida aportaremos no solo a garantizar la región como una región de democracia y paz, sino también de justicia. Muchas gracias. Ok, bueno, que estés bien. La forma en que tratamos los delitos de lesa humanidad, sí. Tenemos que reconocer personería a la propia naturaleza, como hacen hoy las constituciones de Bolivia, las constituciones de Ecuador. De América Latina tiene que salir este movimiento de reconocimiento de la personalidad jurídica de la naturaleza, y esta personalidad jurídica tiene que tener carácter universal, sí es cierto. Es verdad que podemos utilizar esta jurisdicción universal en ese sentido. La podemos utilizar en el mismo sentido en que podemos utilizarla contra los grandes delitos financieros. Eso que hoy Wolfgang Nauke en Alemania propone empezar a trabajar como concepto de delito económico-político. Sí, efectivamente. Por cierto que son delitos que ya están en el Código Penal, o económico-político, sí, es verdad. En realidad, si yo administro mal el patrimonio de un incapaz, se me nombra administrador del patrimonio de un incapaz, lo administro mal en beneficio mío, en beneficio de un tercero, es una administración infiel, un troye que le dicen los alemanes, y en consecuencia me procesan y voy preso. Sí, efectivamente. Pero si administro mal el patrimonio de una nación como ministro de Economía, no me procesan ni voy preso, sino que voy a dar clases a Harvard. Entonces, homicida, muerto por suicidio, muerto por negligencia en la construcción de vías de comunicación, muertos por discriminación en la atención de la salud, muertos que si los vamos sumando, y bueno, tenemos un Hiroshima y Nagasaki propio con cierta paciencia, tenemos genocidio por goteo, claro. Sí, está bien que eso lo tipifiquemos, está bien que lo demos a la jurisdicción universal, pero cuidado, no creamos que con eso estamos resolviendo el problema, estamos contribuyendo. Cuidado con creer dogmáticamente en el efecto preventivo de la sanción penal, porque ese efecto preventivo no existe en los casos graves, ni en el orden interno ni en el orden internacional. Si alguien no es alcanzado por la sanción penal, es porque tiene poder. Y si alguien es alcanzado por la sanción penal, es porque perdió el poder. No nos llamemos engaño. Esto lo podemos disminuir, lo podemos atemperar, pero nunca en la historia se ha podido suprimir. La ilusión del dogma preventivo, porque estamos penando no va a volver a suceder, cuidado, eso no es cierto.
Está bien que impongamos pena, está bien que sancionemos, está bien que tipifiquemos, pero no nos quedemos tranquilos por eso diciendo ya hemos resuelto el problema. ¿Cuántos años hace que tenemos una definición de genocidio en el derecho internacional? Y que lo tenemos definido como crimen internacional y sometido a jurisdicción universal, etc. 1948 a la fecha. ¿Cuántos genocidios se cometieron en el mundo y se están cometiendo? ¿Cuántos genocidas hemos podido penar? Cuidado con eso. Hay que hacerlo, es correcto hacerlo, sí, pero no creamos en el efecto milagroso del poder político. Y menos creamos cuando el poder político no solo es selectivo, sino que tiende a lo largo de toda su historia a crear chivos expiatorios. Tenemos que reforzar la jurisdicción universal, pero cuidado también con quien maneje después esto. Cuidado con las burocracias internacionales, cuidado con los organismos internacionales, cuidado con el poder de corporaciones que no es tonto, cuidado con que eso no se nos convierta un boomerang y en definitiva resultemos procesados y penados nosotros. Me dirán que porque digo estas cosas soy abolicionista. No soy abolicionista. El abolicionismo es un movimiento extremo, es un movimiento así como el pacifismo. Yo soy enemigo de la guerra, pero no pacifista, es una ideología. Desarmemos todos los ejércitos, qué sé yo, una cosa por el estilo. Evitemos la guerra, eso es otra cosa. Después veremos qué se hace. De la misma manera pienso en materia penal. Y efectivamente creo que entre la guerra y el poder punitivo no hay mucha diferencia. Hoy la guerra está deslegitimada, sí, desde la Carta de Naciones Unidas. Abrimos el diario y vemos que hay guerra. Deslegitimar doctrinariamente, teóricamente, en nuestros libros algo no significa que desaparezca. Todo eso es muy interesante para hacer discusiones tomando un aperitivo en una vereda de un café de París. Sí. Pero la realidad que vemos es una realidad de un poder punitivo que si no lo controlamos se desborda. Y cuando se desborda es genocida. No hubo ningún genocidio del siglo pasado que no haya sido cometido por agencias del poder punitivo descontroladas o a su servicio. Algunos me dirán Fuerzas Armadas. Sí, Fuerzas Armadas también, pero Fuerzas Armadas no en función bélica, sino en función policial. Estamos manejando un arma de doble filo, un arma que nos puede cortar seriamente y nos puede amputar. Por eso, tengamos en cuenta en todo momento que sí, hay que ampliar la jurisdicción universal, hay que ampliarla a estos hechos. Estos hechos son hechos de muerte masiva, no tan directa, no tan clara, no tan manifiesta como en el siglo pasado, pero sí masiva. Pero cuidado con creer que con esto hemos resuelto el problema, y menos el problema del siglo XXI. El problema de contaminación atmosférica del siglo XXI es un problema de sistema de producción, es un problema de sistema económico, es un problema donde ha llegado la hora de la verdad. O seguimos haciendo lo que estamos haciendo y desaparecemos del planeta, o hacemos otra cosa. No se está planteando en este momento nada ideológico, se está planteando un límite físico. Estamos tocando en este siglo el límite físico. En el siglo pasado las barbaridades que se hicieron, los crímenes que se cometieron, fueron contra millones de seres humanos, efectivamente. De cada 50 habitantes del planeta, uno se lo echaron los estados. Los estados mataron a uno de cada 50 habitantes del planeta. Fuera de las situaciones bélicas, lo mataron así, en situación, en estado de indefensión.
Sí. Efectivamente, fueron homicidios masivos cometidos por los estados. Cuando nos acercamos un poco decimos quiénes dentro de los estados, porque el estado es un poco abstracto, agencias del poder punitivo descontroladas. Pero en este momento, en este siglo, cuidado que no hay un poder que es diferente al de los estados, es el poder de las corporaciones transnacionales. El poder de los estados, el poder político, es un poder local, aunque sean los estados centrales, sí, pero es local. En lugar del poder de las corporaciones tiene la capacidad, a través de la revolución comunicacional, de moverse, de superar lo que es el ejercicio local de poder. Esta amenaza en este siglo no es ya a una nación, a un pueblo, a unos cuantos millones de personas, es una amenaza a la especie. Y no viene por vía de guerra simplemente, no. Viene por vía de un sistema productivo al servicio de un 30% de la población planetaria. Nacional y la postura que Estados Unidos adoptó respecto a este Tribunal Internacional. Recordaba ayer cuando hablaba Julián respecto a la intervención de Hillary Clinton, que el esposo Bill Clinton fue el que firmó el Tratado de Roma sobre el filo del cierre a fines del año 2000, creo que fue el 30 o 31 de diciembre, y junto con él Israel también. Pero ese proceso, que teóricamente era un acompañamiento a esta Corte Penal Internacional, luego cuando asume George Bush, al poco tiempo, en 2002, se produce un hecho insólito que es pretender borrar esa firma del presidente Clinton, del Tratado de Roma, anular la firma del anterior presidente e inclusive iniciar una campaña enorme de presión para lograr la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses, no solamente de los soldados y las tropas, sino de los ciudadanos en general e inclusive de los contratados y tercerizados que trabajaran para cualquier dependencia de los Estados Unidos en cualquier ámbito del mundo. Y desde ahí comenzó una ofensiva enorme. A Naciones Unidas se amenazaba o se amagaba con transferir fondos o no transferir fondos de los que Estados Unidos debía en función de aceptar o no aceptar estas inmunidades, e inclusive lograron que se garantizara inmunidad durante un año, hasta 2003, con estas maniobras, y luego comenzaron a realizarse tratados bilaterales con diversos países del mundo, con gran cantidad de países del mundo, no sé la cifra a la que habrán llegado en total, pero la constatación que hice anoche, allá por 2011, en más de 60 países, de convenios bilaterales a cambio de inmunidad para sus ciudadanos, como dije, tropas y contratados, y en relación a la ayuda militar que Estados Unidos proveería. Y aquellos países que se negaron o resistieron a esto sufrieron consecuencias severísimas, como por ejemplo el caso de Costa Rica, que mantuvo su dignidad y sufrió consecuencias enormes con restricciones presupuestarias, falta de asistencia de la que le proveía Estados Unidos para formación de los policías, etcétera, etcétera. Con todo esto y analizando este manejo que también ayer Julián decía en la videoconferencia de lo que Hillary Clinton contra la voluntad de los generales norteamericanos hizo en Libia, por ejemplo, de un poder que él describía como más poderoso si llega a ser presidenta en el caso de asumir el reemplazo de Obama, sería un poder más poderoso que el de Obama. Estamos ante una situación realmente grave que recién la colega como describía respecto a este poderío que es de Estados Unidos y que es de las grandes corporaciones que inclusive manejan el poder real del mundo, más allá de los propios gobiernos que circunstancialmente estén representados por alguna figura. Esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que somos en esta movida que estamos realizando unos pequeñísimos personajes que queremos incidir a nivel internacional desde principios, desde una ética, de una defensa de valores, que si uno analiza ese panorama es para abrumarse diciendo va a ser una misión imposible. Y frente a esto,
pensaba en casos como fue nuestra propia trayectoria en la realización de los juicios que hicimos acá en Argentina, y un planteo que me hacía la hija de desaparecidos y hermana de un chico apropiado, que no creía en la realización de la justicia acá en Argentina ya por el año 2004-2005, y yo le decía que lo que era acompañar los juicios era una apuesta por la vida frente a aquellos que habían apostado por la muerte. Y entre esas dos alternativas, sin saber cuál iba a ser el resultado, en qué lugar se colocaría ella, y finalmente se colocó en el lugar de acompañar la justicia, y llegó un momento culminante como fue la sentencia de 2012 que condenaron a los padres que desaparecieron, a los represores que desaparecieron a sus padres, y eso fue de alguna manera un logro que es, por supuesto, parcial, porque aún falta reencontrar a su hermano. África, que siempre ha sido el objetivo de las grandes potencias colonizadoras, como lo fue en su momento América, está abriendo un camino. Está abriendo un camino, no es nada fácil, pero está abriendo iniciativas que se están produciendo en África al incluir la persecución internacional de nuevos crímenes que precisamente están en el debate en estos días, crímenes económicos y de otro orden, nos dan buen ejemplo de ello. De esas experiencias de jurisdicción universal en África nos va a hablar George Kegoro, que él no lo sabe porque nos conocimos hace 3 días físicamente, pero nos conocimos sin conocernos cuando él estaba en la Comisión de la Violencia Electoral en Kenia y yo estaba de asesor del fiscal Moreno Campo en el Tribunal Penal Internacional, precisamente investigando, apoyando la investigación sobre esos mismos hechos en la Corte Penal, y que finalmente no ha sido el mejor ejemplo de funcionamiento de la Corte Penal Internacional porque no se ha llegado a celebrar el juicio. Creo que lo debe realmente meritar, es de gran mérito. Quiero agradecer fundamentalmente a Baltasar y a la Fundación la realización de este congreso en esta ciudad de Buenos Aires. Realmente creo que en el momento que está viviendo la Argentina, un momento en que los métodos van cambiando, pero los intereses no. Un momento en que se van presentando los viejos intereses con otra cara, por no decir con otra careta, digamos más académicamente con otra máscara. Creo que es muy importante realizar esto en la Argentina, revalorar lo que hemos venido haciendo en la Argentina y lo que cada uno ha venido haciendo en distintas regiones del planeta. Creo que traer acá las personalidades que se han traído, y tengo el honor de tener a mi izquierda a Rigoberta Menchú. Realmente, Baltasar, te agradecemos muchísimo en nombre del país, en nombre de nuestro pueblo, realmente este esfuerzo que ha hecho tu fundación. La Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, y que contemplaba la realidad documentada de 200.000 víctimas y que registraba un promedio de 50.000 desaparecidos y que tenía un promedio de 446 masacres que tenía testimonio directo y que había sido antecedido por un informe de la Iglesia Católica que se llamaba Guatemala Nunca Más. Y por supuesto ese informe lo había dirigido Monseñor Juan Gerardi, que fue asesinado con 19 golpes en la cara, destrozándole el rostro exactamente como decía un párrafo del informe cuando presentó dicho informe. O sea que los criminales hoy, esos están en la cárcel, estaban en la cárcel, porque también otra de las novedades es que teníamos que sacar, se salió la información de que estos señores salían de la cárcel, venían a hacer crímenes y volvían a la cárcel, o sea, los señores Limas que actualmente están prisioneros en Guatemala.
Lo que quiero decir es que cuando se puede juntar la herramienta jurídica y las técnicas de investigación con la verdad de las víctimas, hace un impacto extraordinario, y que creo que en América Latina tenemos una experiencia inmensa, y sobre todo más vale que sea pronto, que podamos heredar esa experiencia a las nuevas generaciones, porque la lucha contra los delitos de lesa humanidad no tiene fin, porque se puede repetir, ni siquiera se repita en cientos de años, sino se puede repetir en décadas. Entonces, lo más importante de este foro es que podamos renutrir una agenda donde podamos recoger lo más valioso que hemos hecho. Hemos mejorado la confianza de las víctimas al sistema legal. Yo jamás, ni por loca, me hubiera sentado en un tribunal, ¿verdad?, si sabía perfectamente bien que esos esquemas no se han caído. Esos esquemas se han cambiado de apellidos, pero no mucho hemos cambiado en el sistema legal. Sin embargo, con el poder de la información y el poder del trabajo de las víctimas y la documentación de los hechos, pues realmente nos ha dado una buena razón. La dignificación de la verdad. No solamente yo quiero que digan, uy, perdón, se me olvidó, ¿verdad?, sino que la justicia sea justa. Y la justicia justa pasa por el debido proceso, pero también pasa porque las víctimas puedan acreditar su verdad legítima. La legitimidad de los hechos, la legitimidad de nuestra verdad es uno. La reparación digna, como hemos dicho, no que nos regalen un pollito, un puerquito a cambio de nuestro dolor. No, la reparación digna también atraviesa un código de ética, de respeto a la vida. Luego pasa porque se tiene que pagar en una prisión. No se puede decir, bueno, eso es asunto del pasado y eso ya se acabó. Hay experiencias insólitas que hay en el caso nuestro, donde más de una docena de procesos que hemos iniciado y que no sabemos cómo va a terminar. Uno es el caso de Ríos Montt, obviamente. Como ustedes ven, allí la Corte Suprema del Tribunal Constitucional violentó de verdad, de manera impune, los procesos para no permitir que se asentara la sentencia como debe ser la sentencia de un tribunal. Nuestro país. Él nos va a dar paso a la presentación de los nuevos principios de jurisdicción universal de Madrid, Buenos Aires, por parte de las víctimas, de los juristas y autoridades que darán lectura a los mismos. Presente y tiene la palabra el cantautor Víctor Heredia. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. No vayan a creer que cada vez que veo un micrófono canto, pero me pasa, porque siento que estas palabras que escribí en homenaje a la lucha de Madres de Plaza de Mayo tienen que ver con este momento. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos. Ha llegado el final de un largo camino iniciado
con la ilusión de quienes al observar el orden establecido de las cosas no se quedan impasibles ante las injusticias, no giran la vista hacia otro lado, negándose a aceptar que el sistema, por su propia naturaleza imperfecta, pueda causar, como si de un efecto colateral se tratara, miles de víctimas que sufren los excesos de otros. Hoy llega al final, el final a más de 2 años de trabajo que ha provocado que más de 120 corazones latieran al unísono en diferentes países del mundo, para que su fuerte y acompasado latir nos llevaran a la presentación de los nuevos principios de la Jurisdicción Universal de Madrid, Buenos Aires. Hoy, los ojos del mundo se paran en este lugar y el aliento de las miles de víctimas, motor de nuestro trabajo, nos ayuda una vez más a continuar, a avanzar, a no dejarnos amedrentar por aquellos que intentan en vano robar la dignidad de nuestros conciudadanos, por los que desde sus posiciones de poder juegan con las vidas de los demás, roban los bienes y arrasan con nuestra madre tierra solo por conseguir alcanzar unos objetivos de rentabilidad, sin entender que la verdadera ganancia no está en la especulación sobre los alimentos o en la extracción irracional de nuestros recursos o en el exterminio del diferente, sino en la lucha por acabar con ellos. Hoy presentamos los nuevos principios de la Jurisdicción Universal, principios valientes, innovadores y progresistas que dan un mayor protagonismo a las víctimas. Incluyen la novedad de que los crímenes económicos y medioambientales puedan ser perseguidos a través de la Jurisdicción Universal, adaptando así los principios en esta materia a la realidad de un mundo que vertiginosamente cambia cada día. Hoy daremos lectura a estos principios para los que saludamos a los juristas que con su valentía rompieron la impunidad que reinaba en nuestro país gracias al instrumento de la Jurisdicción Universal, iniciando un proceso en España que acabó con la condena del general Silingo, el abogado Manuel Ollese C., que ejerció como representante de la acusación popular, la fiscal Dolores Delgado, quien ejerció la acusación, Baltasar Garzón, el juez que instruyó la investigación, José Ricardo de Prada, el juez ponente que elaboró la sentencia. Saludamos al juez Raúl Zaffaroni, codirector de este Congreso, quien en cada ocasión nos enseña algo nuevo y que impulsó la doctrina del genocidio por goteo. Prisión preventiva, pero la justicia realmente tiene que accionarse contra muchísimos otros personajes. Hay diputados, hay alcaldes, son más de 100 funcionarios de Autoperes que hemos emplazado en el Congreso, que hemos presentado ya denuncias para que se les quite la inmunidad y que sean presentados ante los tribunales, no solamente pertenezcan del partido de Autoperes Molina, sino también pertenecen a otros partidos, y sobre todo la corrupción que se ha dado a nivel municipal, el desvío de los fondos, etcétera. Otro es realmente las elecciones que se han dado en un clima de mucha violencia, de mucho trabajo sucio, de muchos fondos ilegales, y no estamos hablando de un candidato, estamos hablando de todos los candidatos.